FM Fresh Sounds. Para muchos, lo más importante es ser el número uno. Para nosotros es presentar al número uno, Jesús. Ilumina FM Fresh Sounds. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Adiós, hoy es lunes. De verdad, qué emoción un día lunes finalizar esta jornada de trabajo de este lunes 29 de julio de 2024. Ya tan solo 2 días más para poder finalizar este mes de julio, séptimo mes del año, y dándole ya la bienvenida al mes de agosto. En esta semana, día de pago, regularmente para todas las empresas que pagan el final de mes. Muchos sin duda ya recibieron su pago el día de hoy, así de que es una semana alegre de mucho movimiento. Día de pago de IVA o semana de pago de IVA es también un requisito importante. Bienvenido a Tendencias, lo estaremos acompañando acá en su camino de regreso a casa. Este es el programa número 737 y mi nombre es Agner Mejía. Y en este programa tendremos varios contenidos. Esa es la forma como manejamos este programa. Entonces, el primer contenido es la cápsula que trato de generar un concepto de algunos libros que leo. Este es de un libro que también comentamos aquí en la radio que se llama Hidden Potential de Adam Grant. Un concepto que me gustó, que es retroceder para avanzar. Ese concepto de a veces hacerse un poco para atrás para dejar la viada es en serio un concepto validado en el comportamiento humano que funciona, ¿verdad? Porque al hacerte un poco para atrás cuando ya no puedes avanzar, ves otros caminos que no habías considerado, y me baso en un concepto que presenta este libro acerca de un estudio en juegos de la NBA, y cuando se lesionaba el jugador estrella, los otros jugadores pues salían a dar el protagonismo, y cuando regresaba el jugador estrella, ese equipo seguía enrachado. Al final, esa lesión parecía ser que le servía al equipo. De eso trata este concepto. Después, Yulisa Sánchez, en Desarrolla tu carrera, porque la idea es que desarrolles tu carrera profesional, nos presenta la mentoría, ¿verdad? La importancia de la mentoría. Y posteriormente estaremos en la entrevista con Roder Tolico y con Laura Castillo acerca de la Feria de Empleo Conectados. Queremos darte cierta información importante, así es de que no te despegues. Bienvenido a Tendencias. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Qué crees que le suele pasar a los equipos de la NBA después de que alguno de sus jugadores estrellas se lesiona? En una de las enseñanzas de Adam Grant en su libro Hidden Potential, se habla de un estudio que analizó más de 28,000 juegos de baloncesto de la NBA para entender qué le pasa a los equipos luego de que su jugador estrella no puede jugar varios partidos por lesión. La conclusión es sencilla: los equipos empiezan a perder, pero cuando el jugador estrella regresa, ganan incluso más juegos de los que habían ganado antes de que el jugador se lesionara. Pero, ¿por qué perder al mejor jugador de un equipo les ayudó a mejorar? Sin su jugador estrella, los equipos tuvieron que volver al punto de partida y buscar nuevos caminos para intentar ganar. Reorganizaron sus roles para permitir que los jugadores suplentes dieran un paso adelante y elaboraran nuevas jugadas para aprovechar sus fortalezas. Cuando el jugador estrella regresó de su lesión, dependían menos de un héroe para sacar adelante todo el equipo. Lo mismo sucede cuando un empleado clave toma vacaciones largas o es suspendido por enfermedad por algunas semanas. Al principio todos sufren, pero luego la organización se ajusta, soluciona y avanza. No debería ser necesario un evento extremo como una lesión o una enfermedad para cambiar de ruta y avanzar. Pero la verdad es que a menudo tenemos miedo de retroceder para hacer ajustes. Reducir la velocidad para averiguar cómo hacerlo diferente podría ser perder tiempo, perder ritmo. Cambiar de ruta pareciera desviarnos del rumbo exitoso que ya llevamos. Normalmente nos preocupa que cuando damos un paso para atrás para reorganizarnos en un proyecto, perdamos equilibrio.
pero necesitamos abrazar esa incomodidad. En otro interesante estudio acerca del avance y progreso en los proyectos personales o empresariales, se llegó a un descubrimiento fascinante. Luego de analizar minuciosamente más de 100 años de evidencia, se llegó a la conclusión de que cuando nuestro rendimiento se estanca, antes de volver a mejorar, este disminuye. Algo así como que se necesita retroceder un poco para tomar impulso y agarrar aviada. Cuando lleguemos a un callejón sin salida, es posible que tengamos que retroceder un poco. Una vez que nos hayamos retirado lo suficiente, miramos alrededor y encontramos otro camino. Un camino distinto que nos permite construir el impulso necesario para seguir adelante y superar los obstáculos. Dar marcha atrás significa desechar nuestro plan actual y hacer cambios. Estamos retrocediendo un poco, pero para progresar. Así es que si estamos estancados en algo, no tengamos temor a retroceder un poco para encontrar nuevos caminos y no tengamos temor en que nuestro personal clave, nuestras estrellas, puedan faltar durante algún tiempo. Eso nos ayudará a reinventarnos. ¡Gracias a Dios, hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Desarrolla tu carrera. Descubre y conoce consejos prácticos para potenciar tu talento y desarrollar una carrera exitosa. Y gracias a Dios, hoy es lunes y de verdad un lunes espectacular para que podamos compartir en este segmento Desarrolla tu carrera. Hoy voy a hablarles acerca de un elemento fundamental si tú quieres desarrollar tu carrera profesional y esto es la mentoría. La importancia de encontrar un buen mentor en tu campo laboral de verdad que es algo sumamente relevante. Y por eso es que vamos a dedicar esta cápsula a hablar sobre cómo puedo encontrar un mentor en mi campo laboral. Fíjense que la mentoría, por definición, es un proceso por medio del cual una persona con mayor experiencia y más habilidades, con competencias más desarrolladas, ayuda a un mentí, que es un aprendiz, que le permite transmitir sus conocimientos, sus experiencias, para que este mentí pueda aprender de ellas y que eso de alguna manera le permita continuar creciendo y desarrollar de formas rápidas aprendizajes y habilidades que sin duda le pueden fortalecer en su desarrollo de carrera. Pero encontrar un mentor a veces no es tan sencillo. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema. Encontrar un mentor en tu campo laboral puede ser una experiencia muy enriquecedora y beneficiosa para tu desarrollo profesional. Y hoy vamos a compartir algunos consejos prácticos sobre cómo puedes encontrar un buen mentor o mentora. Lo primero que debes hacer es identifica tus objetivos. Antes de buscar un mentor, es importante que tengas claros tus objetivos profesionales y qué es lo que esperas obtener de esta relación de mentoría. Define qué áreas de tu carrera te gustaría mejorar o en qué aspectos te gustaría recibir orientación. Y eso es muy importante porque si no tenemos un objetivo claro, pues vamos a buscar un mentor solo por buscarlo, pero no le vamos a sacar el mayor provecho posible a esa relación de mentoría. Consejo número 2. Busca en tu red existente. Empieza por buscar posibles mentores dentro de tu red de contactos actual. Puede ser alguien con quien tú hayas trabajado anteriormente, un colega de confianza, un supervisor que tal vez hayas tenido en el pasado o incluso un profesor o un instructor que tú también hayas tenido y con quien tú tengas una relación y además una persona que para ti es alguien confiable, es alguien de quien tú puedes aprender. Consejo número 3, participa en eventos de networking. Si tú asistes a eventos de networking, por ejemplo, conferencias, seminarios y charlas relacionadas con tu campo laboral, es muy probable que estos eventos te proporcionen excelentes oportunidades para conocer a profesionales destacados en tu sector que podrían convertirse en tu mentor. Así que vale la pena asistir y hacer networking cuando uno tiene la oportunidad en este tipo de eventos.
Consejo número 4, únete a grupos profesionales. Considera unirte a asociaciones gremiales o a grupos profesionales o comunidades en línea, incluso relacionadas con tu campo laboral, con tu área profesional. Estos grupos suelen ser excelentes lugares para conectar con profesionales experimentados que podrían estar dispuestos a ser tu mentor. Así que vale la pena participar en este tipo de asociaciones o gremiales. Consejo número 5, utiliza plataformas de mentoría. Hoy por hoy ya existen plataformas en línea dedicadas a conectar mentores con mentees en diversos campos profesionales. Algunas de ellas, por ejemplo, son MentorSeed, Score y MicroMentor. Tú las puedes buscar en línea y ahí también puedes encontrar algún mentor relacionado con el área que tú quieras trabajar. Consejo número 6, solicita recomendaciones. Pide recomendaciones a tus colegas, a tus amigos o a tus contactos profesionales sobre posibles mentores que podrían ser adecuados para ti. A menudo las recomendaciones personales son una excelente manera de encontrar mentores de calidad y sobre todo porque ellos te conocen y ellos saben con quién tú podrías hacer clic, como solemos decir, con quién puede haber un buen fit, y es muy importante porque para que una buena mentoría surta efecto se debe establecer una relación basada en la confianza y por eso es importante escoger muy bien al mentor. Consejo número 7. Acércate de manera profesional. Una vez que tú hayas identificado a un posible mentor o mentora, acércate a él o ella de manera profesional y respetuosa. Explícale cuáles son tus motivaciones, por qué buscas ese proceso de mentoría y cómo crees que su experiencia y sus conocimientos podrían beneficiar tu desarrollo de carrera. Y luego le pides si estaría o no dispuesto o dispuesta a ser tu mentor. Consejo número 8, establece expectativas claras. Cuando encuentres un mentor potencial, asegúrate de establecer expectativas claras sobre la frecuencia de las reuniones, qué temas son los que tú quieres tratar, cuánto debería durar la relación de mentoría, y aquí voy a hacer un paréntesis porque no debería ser menor a 6 meses para que realmente sea efectiva. Y el tiempo máximo es ilimitado, pero se recomienda que puede ser 1 año, aunque muchos conservan a sus mentores por muchos años y la mayoría que lo hemos hecho así, yo me incluyo, puedo decirte que son relaciones muy significativas y que aportan muchísimo al desarrollo de nuestra carrera. También es importante recordar que la relación de mentoría es una asociación mutuamente beneficiosa, porque no solamente el mentee se va a beneficiar, también el mentor se beneficia y son oportunidades para ambos de aprender y de crecer. Te recomiendo que seas receptivo, agradecido y comprometido con el proceso de mentoría. Y si lo haces así, estarás en el camino correcto para alcanzar tus metas profesionales. Te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones para esta semana. Te saludo, Yulisa Sánchez, y te espero en una próxima cápsula de Desarrolla tu carrera. Hasta pronto. Al fin haré mi examen. Pero ¿y si está difícil? Solo hago trampa y listo. Mucho se habla de la nueva normalidad, pero vivir en pecado no es normal. No vivas una fe light. Normalicemos la santidad. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. En esta conversación de la entrevista queremos conversar en esta oportunidad con el abogado Roder Tolico, que es un amigo acá de Tendencias. Bienvenido, Roder. Hola, Aner, buena tarde. Qué bueno verte y estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte aquí en cabina para una información tan importante. Y también estará Laura Castillo con nosotros a través de la vía digital conectada con nosotros. Laura, bienvenida a Tendencias. Ahí estamos conectándonos con el audio. Muy bien. ¿Nos escucha, Laura? Pero bueno, si no, empezamos a platicar con Roder. La noticia que les traemos es que se da una feria de empleo que se realiza en septiembre de este año. Le hemos llamado Conectados y está Laura ya con nosotros. Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Tendencias, Laura.
segunda edición de esta feria de empleo que inició en este año inicios, promoviendo la oportunidad laboral de varias empresas, facilitando algunas de las posiciones que tienen, invitando a muchas personas a venir y poder conocer de las oportunidades laborales y también recibir diferentes conferencias, y se hace una segunda edición que se desarrolla ahora en el mes de septiembre. Y cuéntenos esta experiencia de la Feria de Empleo. ¿Qué es la Feria de Empleo? Bueno, pues desde el mes de enero que preparamos organizamos la primera feria, este es un evento en el que ofrecemos la oportunidad a empresas que tengan necesidad de realizar diferentes contrataciones, ¿verdad? Y que se puedan vincular con personas que estén necesitando estas oportunidades, ¿verdad? Entonces es un espacio para que estas personas se puedan llegar y aplicar y puedan llegar a estas oportunidades laborales que estas empresas que nos están apoyando ofrecen a las personas interesadas, ¿verdad? Y entonces es una feria y es una fiesta, Roder, porque llegan muchas personas en la necesidad de encontrar un empleo, y también hay stand donde aparecen la oferta laboral de muchas empresas. ¿Cómo hago para tener representación en esos stands? Porque yo tengo muchas necesidades de empleo y entonces, ¿cómo hago para poder estar ahí? Bueno, pues es muy fácil. Ahorita lo vamos a hacer bien breve. Vamos a dejarles, por ejemplo, un número de teléfono, un número de contacto donde pueden ubicarnos y nosotros les vamos a mandar la información. Efectivamente, tenemos 32 espacios para que puedan estar las empresas que quieran participar, y pues tenemos un gran número de personas que van a participar también buscando las opciones de trabajo que les van a estar ofreciendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren mayor información, pues pueden comunicarse al 41 51 68 81. Se los vuelvo a repetir. Ajá. 41 51 68 81, y pues su servidor va a estar con gusto atendiéndoles y dándole la información a cada una de las empresas y los requisitos. Y creo que se vale decir, y algo que es muy importante, es que es gratuito para las empresas que quieran participar. No tiene ningún costo, se desarrolla en el Centro de Convenciones Ilumina, en Los Próceres, Centro Comercial Los Próceres, sexto nivel, en la Torre de Parqueos. Es correcto, ese día va a ser el día 7 de septiembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a estar su servidor con Laura y pues todo el equipo de colaboradores que hemos estado trabajando desde hace meses y muy emocionados para poder atenderlos tanto a las empresas como a las personas que están en búsqueda del empleo. Y pues adicionalmente a eso, no solo va a haber esa parte donde vamos a poder interactuar entre posibles patronos, ¿verdad? Y posibles nuevos trabajadores, sino que vamos a tener también oportunidades donde van a haber charlas informativas donde nos van a poder ayudar para nosotros poder hacer, por ejemplo, un mejor CV, cómo comportarnos en una entrevista y muchas cosas más. Y entonces, abrimos puertas, Laura Castillo, el día sábado 7 de septiembre, ¿a qué horas? El 7 de septiembre abrimos las puertas a las 8 de la mañana. Las empresas van a llegar desde las 7 de la mañana a terminar de montar sus stands. Ajá. Pero desde las 8 hasta las 14 horas vamos a estar ahí. Y en ese horario también se van a dar conferencias. ¿Cuáles conferencias? Tenemos 6 conferencias para ese día. Tenemos, por ejemplo, cómo potenciar mi búsqueda de empleo con LinkedIn. Tenemos también gestionando un cambio en mí, cómo la inteligencia artificial está revolucionando la búsqueda de empleo, buscar o encontrar la diferencia. Otro que tenemos es el contexto actual del mercado laboral para los jóvenes, las competencias del futuro. Esas creo que son las 6 que quedamos ahorita para que vamos a tener. Es muy interesante el contenido porque es bastante actualizado para poder dar un contenido de valor a los participantes. Entonces yo llego, no tiene ningún costo para el que participa, que busca empleo, ningún costo para la empresa que quiere facilitar empleo, ¿correcto? Es correcto, así es. Así es. Y aparte de esto, también hay algo que celebramos con mucho gozo, y es también la posibilidad de darle a ciertas personas que están iniciando su trabajo la posibilidad de tener ropa para su primer empleo, ¿no? Claro, estamos claros también nosotros en esa parte, y es parte del servicio y lo que nosotros queremos también poder apoyarles, porque a veces en un primer empleo, ¿verdad? Un segundo empleo y no tenemos pues tal vez cómo presentarnos o algo,
tenemos este tema de la donación de prendas, ¿verdad? Si usted tiene por ahí algún saco, algún traje, alguna corbata, un vestido o algo que usted crea que pueda servirle a alguna de las personas que puedan participar, vamos a tener unas fechas por ahí para que usted pueda acercarse a alguna de los 5 puntos que nosotros tenemos, que sería en Punto Villanueva, Centro de Convenciones Ilumina, Punto Norte, también tenemos en Punto Próceres y en Punto Roosevelt. Tengo entendido que las fechas van a ser el domingo 4 y el domingo 11 de agosto de este año. Ahí vamos a estar ubicados y vamos a poder estar recibiendo las donaciones que ustedes vayan a dar. En la experiencia que tuvimos en la oportunidad pasada, yo creo que Laura nos puede compartir ahí cómo estuvo y qué pudimos ver y cómo pues se movió la mano del Señor en favor de todas las personas. Así es, cuéntenos un poquito de esa experiencia. Es el domingo, este domingo que viene, domingo 4 y el próximo domingo 11, después de los servicios o antes de los servicios, si llega antes de tanto de las sedes, de las Centro de Convenciones Ilumina Zona 10, sede Próceres, le llamamos en el Centro Comercial Los Próceres, sede Norte, le llamamos en el Centro Comercial Metro Norte, sede Villanueva, le llamamos al que está en el Centro Comercial El Frutal, y me falta uno, sede Norte Villanueva Roosevelt, que está, ahora se llama así, ¿no? Punto Roosevelt, el Centro Comercial que antes fue hacia Mall. Pero ¿cómo ha sido la experiencia anterior, Laurita? Pues la verdad es que en la primera feria que tuvimos en enero fue realmente una manifestación de generosidad de muchas personas de poder compartir. Esta feria se llama Conectados. Y entonces aquí hay algo bien importante, pues hay una conexión y es el Señor el que conecta precisamente a las personas que ofrecen empleo como a las que lo necesitan, pero también a las personas que ofrecen esa ropa y con las personas que la necesitan. Tuvimos la oportunidad de que más de 200 personas se salieran beneficiadas con esta ropa, que a lo mejor, miren, increíble, pero la ropa que pues todos compartieron era ropa muy bonita. Habían trajes, habían camisas, trajes para mujeres, blusas, bolsas, sacos, y mucha gente pudo tener realmente un apoyo para mejorar su outfit, ¿verdad? Y llegar mejor arreglado a una entrevista o para iniciar el trabajo en el cual iban a estar, ¿verdad? Y es Muy contentos. una alegría poder dar. Y nos ha pasado muchísimo, ¿no? El testimonio de personas que estaban facilitando un traje porque tal vez adelgazaron o tal vez porque ya no les quedó bien. Entonces, pero bueno, la intención es darlo en las mejores condiciones, totalmente limpio. Lo entregamos, aquí se clasifica, ¿verdad? Se clasifica por tallas y ese día hay una dinámica muy hermosa donde la persona que tiene necesidad está disponible. Pero recordándoles entonces, 7 de septiembre es la Feria de Empleo. Así es. La invitación abierta para empresas. De hecho, ya pues nos quedan, ¿cuántos? ¿10 lugares? Aproximadamente 10 lugares tenemos todavía. Para poder tener ahí stands de empresas que deseen facilitar oportunidades de empleo. Es correcto. Y la invitación desde ya a todas aquellas personas que quieran ser participantes de esta actividad para escuchar conferencias, para poder también llenar su aplicación en las diferentes opciones que van a estar disponibles y también hacer conexiones, porque de eso se trata, Laura, por eso el nombre, Conectados. Así es. Así es. Pues la idea es que las personas puedan hacer llegar y tener esa oportunidad de estar en contacto unos con otros, ¿verdad? Y es promover ese espacio, ¿verdad? Excelente. Entonces, para mayor información, si mi empresa tiene varias oportunidades abiertas, hay un procedimiento simple. Bueno, te llaman a ti, Rodrigo. Es correcto, sí. Se comunican ustedes conmigo al 41 51 68 81 y yo con muchísimo gusto los estaré contactando y les estaré mandando toda la información para que ustedes la puedan tener y poder reservarles desde ya su espacio para el 7 de septiembre, ¿verdad? Y ahí sí que nadie se va a ir con las manos vacías, tanto las empresas como las personas que están buscando una oportunidad de trabajo. No son ni siquiera, no se cobra ni siquiera el parqueo, Laura. No, tenemos ahí el beneficio y tenemos esa facilidad, ¿verdad? El parqueo de Próceres es muy amplio y pues tenemos ahí el parqueo de cortesía, ¿verdad? Para las personas que participen. Y un parqueo de cortesía para las empresas también. Es correcto, uno por empresa.
Así es. Entonces le recomendamos, si tiene posibilidades de empleo, ser partícipe de esta actividad. Como repito, es una fiesta. Laura, ¿tiene la estadística en mente cuántas personas participaron la última vez? Y en la feria anterior se inscribieron más de 530 personas en el evento. Ajá. Y más de 200 personas tuvieron también, como les decía, la donación que tuvieron o sea, recibieron ropa para su trabajo también. Para su trabajo. Excelente. Ujú. Entonces, la verdad, tenemos muchas, incluso tal vez no en estadística, pero sí tenemos muchas personas nos han comentado cómo a través de la feria lograron llegar a una oportunidad laboral en la que se le abrieron las puertas y ahora ya están ubicados, ¿verdad?, en estos empleos. Entonces, sí tenemos bastantes testimonios de personas que, pues, fue muy positivo, ¿verdad? Tanto para empresas que consiguieron personas, que contrataron personas que asistieron a la feria, como personas que lograron llegar a estas oportunidades. Entonces, pues sí, la verdad es por eso es que estamos en esta segunda edición, muy Sí, motivados y contentos de recibirlos a todos. hay un equipo de personas de verdad muy entusiastas que están organizando todo esto detrás, así como Roder, así como Laura. Hay un equipo muy grande. Hacen una pregunta, y es si la donación de esa ropa formal estará disponible en todo el día o en horarios específicos, Laura. Únicamente en esas dos fechas que nos dijo Roder, durante los servicios de la mañana, en los diferentes puntos, porque vamos a estar movilizando el equipo de voluntarios, vamos a estar movilizándonos a esos puntos solo en esos horarios para que ahí recibir las donaciones y en esas dos únicas fechas, ¿verdad? Para que lo hagamos de una forma ordenada y podamos empezar a clasificar la ropa, ¿verdad? Que también eso lo necesitamos. Roder, gracias Laura. Roder, una pregunta. ¿El tipo de posiciones que se ofrecen son operativas, son administrativas? Tenemos de todo, Aner. La verdad es que hay una gran variedad de empresas en donde tenemos tenemos oportunidades tanto operativas como administrativas. Uh-huh. O sea, tenemos bastante opciones, ¿verdad? Y de hecho, pues también quisiéramos aprovechar de una vez para poder decirles a ustedes que contamos con una bolsa, ¿verdad? De empleos, ¿verdad? Que contamos nosotros. Ahorita Laura nos va a ampliar la información en donde las empresas pueden meterse a nuestra página, pueden ingresar, incluso podemos filtrar por el tipo de trabajo, el tipo de empleado que andamos buscando, tanto para el empleado como para el trabajador, ¿verdad? Y la empresa. Pueden ir filtrando los empleos y pueden ir filtrando a las personas. Entonces, Laura nos va a decir ahorita a dónde pueden conectarse, pueden afiliarse, también es sin ningún costo. Y tenemos de verdad, hay bastantes CVs de muchas personas que se han metido y tenemos muchas personas también como empresas que están ofreciendo trabajos. ¿Nos cuentas, Laura? Sí, lo pueden encontrar en provisionbr.org, en empleos. Ahí pueden registrarse. Hay un registro diferente para empresas que quieren buscar en nuestra base de datos o publicar, y un registro diferente para candidatos que quieren aplicar a oportunidades laborales. También es totalmente gratis para ambos y estamos a las órdenes ahí. Nos pueden contactar a través de esa dirección. Excelente. Entonces está también la bolsa de empleo con oportunidades que se presentan y si yo quiero agregar mi CV. ¿Cómo se ha alimentado esa bolsa de empleo, Laura? ¿Cómo se alimenta? Las empresas ingresan y crean su usuario y después deben crear una empresa. Esta empresa la dan de alta y nosotros tenemos a un equipo que está aprobando las empresas, revisa el contenido, o sea, empresas confiables que quieran publicar sus oportunidades o buscar a personas, ¿verdad? Entonces únicamente nos aseguramos de que sean empresas confiables, ¿verdad? Que puedan estar ahí. Y por el otro lado, los candidatos cuando se registran, sí se les pide que creen su perfil, que pongan toda su información para que puedan ser encontrados y que suban su currículum en PDF para poder estar ahí disponible. Excelente, muy bien. Laura, muchísimas gracias. Roder, muchísimas gracias. ¿Alguna información adicional que nos haga falta? Pues creo que estamos completos, nada más de volverles a reiterar la invitación, ¿verdad? Tenemos aún espacios y a las personas pues que estén buscando trabajo les decimos es una muy buena oportunidad. No nos alcanza el sábado para hacer tanto, ¿verdad? Pero
les garantizamos que va a ser de mucha bendición para las dos vigas, ¿verdad? Y va a ser algo muy especial y contamos desde ya con ustedes. Gracias, Aner. Gracias, Roder. Gracias, Laura. Y felicitaciones por este gran trabajo que están realizando. Gracias por la invitación. Excelente. Hacemos una pausa entonces y regresamos con más contenido en Tendencias. ¿Adoras o solo escuchas música que habla de Dios? Una fe light solo te entretiene. Una fe real te acerca a Dios. Pasa de lo light a lo real. Ilumina FM. La hora llega gracias a Corpotec. 18 horas, en punto. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. El invitado de hoy es licenciado en Administración de Negocios por la Universidad Loyola Nueva Orleans. Tiene una maestría en Seguros por la Universidad San Pablo de Guatemala. Actualmente se desenvuelve como director general de RAI Consultores. Recibamos en Tendencias a Roberto Torres Kessler. Adiós, hoy es lunes. Aquí el equipo de producción siempre hace una labor de investigación para todas nuestras introducciones. Gracias por eso. Les saluda Ana Mejía. Ginny Castillo, bienvenida a Tendencia. Hola, Aner. Qué gusto estar acá compartiendo cabina. Qué alegre poder estar juntos. La verdad que hemos estado regularmente no coincidiendo, ¿verdad? Sí. Usted nos había sugerido un tema que nos llamó mucho la atención en relación a la inversión. Y cuéntenos de qué se trata y preséntenos nuevamente a nuestro invitado. Que he tenido la oportunidad de platicar con nuestro invitado del día de hoy, Roberto Torres Kessler. Hola, Roberto, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Y he tenido la oportunidad de platicar últimamente con él y a veces son preguntas que ustedes ya saben, que uno empieza hablando de un tema genérico y va profundizando y se vuelve un océano de conocimiento que se comparte entre las personas y yo decía, yo no me puedo quedar con esta información sin traerlo a Tendencias y realmente compartirlo. Excelente. Porque se nos va la vida, ¿verdad, Aner? Y a veces pensamos que necesitamos estar en algún estado económico o social para pensar en el mañana, para pensar en invertir, para pensar en acercarme y asesorarme a ver qué herramientas de financiamiento y inversión hay. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual hoy trajimos aquí a Roberto. Y Roberto tiene una empresa que se llama Tu Consulting, Tu Financial and Consulting. Perdón. Y él tiene 3 verticales distintas y una de ellas pues es asesorar la planificación patrimonial, como también las fuentes o recursos de financiamiento y la reestructuración de deuda. Okay. Así que, Roberto, bienvenido y de verdad muchas gracias por su tiempo y todo el conocimiento que nos va a traer hoy. Gracias, Ginny. A ustedes, gracias por el espacio. Yo con gusto aquí vengo a platicar de lo que sé hacer, ¿verdad? Y pues ahí sí que a sus órdenes para lo que quieran que platiquemos. Muchas gracias. Me gustaría empezar con algo muy genérico y lo hablamos en algún momento. Yo le decía, ¿cuándo es la edad ideal para uno pensar en invertir y en buscar recursos de financiamiento?
A ver, yo pienso que yo diría que as soon as possible, ¿verdad? O sea, la parte, entre lo antes mejor, pero eso tiene que ver un poquito con la madurez de cada una de las personas, ¿verdad? Porque hay personas que lo logran hacer en sus 20s, otras en sus 30s. Definitivamente para los 40 ya deberíamos estar pensando en ver cómo planifico mi futuro ahora y mi vejez. Pero ahora con todo el acceso a la información que se tiene, yo pienso que las generaciones están teniendo el acceso a todos estos vehículos de inversión a edades más tempranas, ¿verdad? Entonces siempre hay un segmento de las personas que creo que les interesa esto un poquito antes, digamos. Creo que lo que ha venido a dinamizar todo el tema de las inversiones ha sido las criptomonedas, el Bitcoin, todo eso, porque los jóvenes tienen más acceso a esa información. Sin embargo, yo he conocido que hay algunos colegas, ¿verdad?, que me dicen que, por ejemplo, que sus hijos que tal vez todavía están en el colegio les están pidiendo que, mira, ¿cómo puedo abrir mi cuenta de trading, ¿verdad? Esas digitales de las que puedo hacer, ¿verdad? O sea, ya se empieza a despertar esa parte o ese interés de lo que es la inversión, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí que va de la mano de la educación, pero, por ejemplo, yo le diría que a mi criterio, parte de lo que debería de ser el pensum de los colegios, ¿verdad?, es saber el uso del dinero. Eso no se enseña y eso no es algo natural, ¿verdad? Definitivamente no es algo, un conocimiento que va a surgir naturalmente en la mente de las personas, sino que eso hay que enseñarlo. También pienso que un poquito del Código Civil, usted como abogada me entenderá de que es importante saber cuáles son las reglas por las cuales nos podemos comportar en sociedad, en la calle, ¿verdad? Usted, o sea, creo que esa parte es bien importante que no se enseña en el colegio y debería de ser enseñado, ¿verdad? Entonces, solo esas dos cosas yo pienso que podrían en el largo plazo hacer que la sociedad sea más sana, ¿verdad? Y Roberto, ahorro mediante una cuenta de ahorro en un banco supervisado, por ejemplo. Esa es una forma de ahorrar, pero ¿qué otras formas hay? Hay varias y esa, ahora, o sea, definitivamente una cuenta de ahorro es lo más básico, ¿verdad? Pero a mi criterio es como que la menos atractiva, ¿verdad? Precisamente sobre todo lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que ha sido el tema inflacionario, la inflación, ¿verdad? Que en el 2022 realmente llegó a unos niveles que no habíamos visto en más de 40 años, pues, ¿verdad? En los 80s. Entonces, ¿y qué es la inflación, verdad? Es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, si regresando al punto de que una cuenta de ahorro, ¿verdad?, es una opción para generar esa acumulación de valores, cuánto me paga, qué interés me paga la cuenta de ahorro, ¿verdad? Entonces, depende de los montos que voy a ahorrar, pero en una cuenta de ahorro normal, o sea, yo no creo que llegue ni al 2% anual, pues. Así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, y si yo tengo una inflación en un buen año alrededor del 3%, o entre el 2 y el 3%. El valor del dinero ya se me Eso quiere decir que estoy perdiendo valor, ¿verdad?, con una cuenta de ahorro. Entonces, uno de los principios que nosotros seguimos es poder ofrecer una alternativa de inversión que por lo menos esté por arriba de la inflación. Entonces, imagínense que entramos al 2023 con una inflación altísima, donde, para empezar, hay algo que hay que entender, ¿verdad? Que la inflación es acumulativa. Entonces, o sea, si subió al 9%, al 10%, ¿verdad?, y al año siguiente bajó al 5%, no quiere decir que digamos que que mi precio que de 10 subió a 15, por decir algo, regresó a 12. O sea, no. O sea, se mantiene. O sea, ese precio que llegó
lo que haya sido, o sea, se mantiene ahí y solo va a subir digamos que la tendencia a la que va a seguir subiendo es menor, pues, ¿verdad? Pero lo que ya subió, ya subió. Entonces, eso no regresa. Puede regresar por un tema de eficiencias y por eficiencias del mercado, ¿verdad? Porque de repente somos mejores para producir algo o porque, no sé, o hay más competidores, ¿verdad? Que están haciendo que empujando el precio a la baja, algo así, pues, ¿verdad? Pero la inflación es acumulativa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empezamos el 2023, o sea, sí estábamos muy enfocados en poder ofrecer algún producto financiero que pudiera ofrecer un retorno por arriba de la inflación, ¿verdad? Entonces, hay instrumentos que pueden ser locales, ¿verdad? O hay instrumentos que pueden ser internacionales, pero existen, ¿verdad? ¿Y qué instrumentos son estos? Bueno, en Guatemala, ¿verdad? Se puede invertir. Nosotros utilizamos 3 instrumentos, que son acciones preferentes, acciones comunes y cédulas hipotecarias. Eso es ser parte de un proyecto, ¿verdad? O sea, ser inversionista en un proyecto y ya sea, pues, dependiendo de qué tipo de proyecto, el tipo de relación que voy a tener con el desarrollador del proyecto y el retorno que espero percibir, ¿verdad? Y Roberto, en este tipo, cuando hablamos de acciones comunes, acciones preferentes, suele dar cierta incertidumbre porque uno dice, ok, estoy adquiriendo acciones que son de una sociedad. Correcto. ¿Qué tipo de garantías me dan que vaya a respaldar? Porque si me dicen que la única garantía es la misma acción, pero no hay ningún patrimonio detrás, pues pareciera ser que le estoy invirtiendo al aire. Sí, pero depende del giro del negocio del proyecto, ¿verdad? Porque hay emisiones de acciones de operaciones que ya tienen una estructura y tienen un patrimonio. Entonces hay un patrimonio detrás del proyecto, ¿verdad? Entonces, lo más común que estás en el mercado en este momento es tener el acceso a invertir en proyectos de desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿por qué? Porque yo pienso que tiene que ver un poquito con el nivel en el que está el desarrollo del mercado de capitales ahorita en Guatemala. Porque realmente hace unos meses fuimos a un evento de emisiones de deuda, ¿verdad? Que realizó uno de nuestros colegas. Muy, muy interesante. Estuvieron muchos agentes que están en el mercado, ¿verdad? Para emitir deuda, pero digamos que las empresas podrían tener acceso a eso, pues parece que no estamos acostumbrados a que las empresas se financien de esa manera. Entonces, digamos que lo que está empezando a sonar ahorita es poder hacer levantamientos de capital para el desarrollo inmobiliario. Y eso se hace a través de una emisión de acciones y esas pueden ser comunes o preferentes. Entonces, regresando al punto del respaldo, ¿qué es el respaldo que va a tener una emisión de acciones de un desarrollo inmobiliario? Bueno, el respaldo van a ser metros cuadrados de construcción. ¿Verdad? Entonces, aquí viene una de las primeras preguntas, ¿cuál es la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes? Bueno, las condiciones, ¿verdad? Porque al final yo creo que eso es una pregunta más legal para Ginny, ¿verdad? Pero al final todas son comunes con condición de preferencia, es lo que se dice, ¿verdad? Entonces, pero digamos que para nosotros como lo estructuramos, después le cedo la palabra a Ginny para que lo explique de una manera más técnica, es de que en las comunes el inversionista va a correr el riesgo del desarrollador, ¿verdad? O del emisor. Y es un instrumento de renta variable porque su retorno va a ser lo que el proyecto rinda. Es orgánico. Así digamos, la persona que es el accionista y está amparado con una acción común recibirá utilidades cuando el proyecto le permita recibir las utilidades. Entonces hay un mayor riesgo como también un apetito de permanencia en el proyecto. Mientras que las acciones preferentes lo que buscan es un retorno de utilidades o dividendos en un plazo más expedito. Y quiero entrar y salir. Un ¿verdad? año. 2 años. Lo que puede ser. Sí, lo que pacten. Porque como le permite
la condición de preferencia, entonces esa condición el emisor la puede establecer, ¿verdad? Entonces ahí puede establecer el plazo y el cupón, le decimos nosotros, ¿verdad? Que va a ser el retorno que va a esperar el inversionista por su inversión. Entonces, usualmente, eso lo consideramos nosotros un instrumento de renta fija, porque fijamos el retorno que va a tener el inversionista de una manera anual y también establecemos la periodicidad en la que se va a pagar ese retorno, ¿verdad? Que puede ser usualmente trimestral, semestral o anual. Claro, y algo importante es que aquel que tenga una acción preferente puede convertir sus acciones en acciones comunes. Pensemos que se enamora del proyecto, quiere seguir creciendo, quiere permanecer dentro de la sociedad, puede hacer la conversión. Cambiarán sus condiciones de retorno de utilidades, pero puede permanecer, ¿verdad? Y la verdad es que sí es algo que se viene sonando mucho, especialmente por algo que usted comentaba al inicio, Roberto, y es en Guatemala se está viendo esto, ¿verdad? Y desde el 2023 estamos viendo que salen las acciones y bueno, y hay bonos convertibles y demás, pero internacionalmente esto lleva una historia un poco más amplia con una experiencia y credenciales distintas. ¿Qué instrumentos financieros usted ve que se ofrecen en el exterior y que podrían ser accesibles también para un guatemalteco indistintamente que no resida en el país donde se emita? Sí, el mercado de capitales internacionalmente viene de más de 100 años, pues, o sea, realmente no tengo el dato exacto, pero es muchísimo tiempo. Y digamos que la meca, quiere decir que es Nueva York, ¿verdad? A través de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad? Los instrumentos principales que se transan en los mercados bursátiles, ¿verdad? Son las acciones, los bonos, y de ahí ya vienen sus derivados, ¿verdad? ¿Qué pueden ser los derivados? Futuros, opciones, swaps, ¿qué más? Commodities, ¿verdad? Sí, los commodities, pero los commodities no son derivados. Pero todo ese tipo de instrumentos son los que se puede tener acceso a través de una cuenta de inversión en un banco en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos o en cualquier jurisdicción realmente, ¿verdad? Porque hay, o sea, puede ser, o sea, depende mucho de la plaza, ¿verdad? Pero puede ser Suiza, puede ser Luxemburgo, puede ser... ¿Y es difícil tener una cuenta en Estados Unidos? Para nada, súper fácil. O sea, lo que pasa es que hay que saber cómo, ¿verdad? Pero digamos que depende de qué tipo de cuenta. Nosotros las que manejamos son cuentas de inversión. Entonces digamos que nosotros podemos gestionarle la apertura de una cuenta de inversión a un cliente, si es a título individual, 15 días hábiles. Pues. Entonces lo que hay que tomar en cuenta son los mínimos, ¿verdad? Porque lo que sucede es de que los instrumentos, para poder tener acceso a ellos, sí tienen ciertos mínimos. Entonces capital. Sí, mínimo de capital. Entonces, para que haga sentido, ¿verdad? Hay que poder trabajar con el mínimo del perfil que tiene cada inversionista, ¿verdad? Para saber a qué puede tener acceso, pues, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Digamos que el instrumento más conservador van a ser los bonos del Tesoro de los Estados Unidos o bonos corporativos grado de inversión. Eso es bien conservador y así va a ser el retorno, pues, ¿verdad? Digamos ¿Y qué inversión mínima se requiere para tener una cuenta de bonos? Nosotros la podemos hacer a partir de $75,000. Creo que lo adecuado deberían ser 100,000, porque ese margen, ¿verdad?, le permite diversificar también en número de posiciones en las que va a querer estar invertida, porque no todo se pone en una misma bolsa. Sí, en un mismo instrumento, ¿verdad? Sino que nosotros lo que buscamos siempre es diversificar el riesgo del cliente. Entonces nosotros creemos que la diversificación es como la premisa que usamos para poder hacer que el patrimonio de nuestros clientes pueda durar en el tiempo, ¿verdad? Usualmente en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, nosotros lo que buscamos, nuestros clientes siempre quieren ver cómo pueden hacer esa sucesión del patrimonio, ¿verdad? Y siempre estamos pensando en nuestros hijos, ¿verdad? Y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces,
nos enfocamos mucho en eso, cómo hacer que el patrimonio pueda durar de generación en generación. Ujú. Y más o menos la posición más conservadora, bonos del tesoro, ¿cuánto paga en este momento? Bueno, el Treasury ahorita creo que está en 5 todavía. Ahora creo que a partir de septiembre, noviembre van a empezar a hacerlo el recorte de 25 puntos básicos. Ahorita estaría sí, alrededor de eso, y eso significa que un bono corporativo de grado de inversión va a estar un poquito arriba de eso, un poquito menos del 6%. Ok. Usted me hablaba en aquella plática que tuvimos, Roberto, usted me hablaba, bueno, Ginny, es que hay instrumentos financieros de diferentes tipos. Esto no es una idea lineal. Correcto. Y me mencionaba renta variable, renta fija, instrumentos de capital, otros de deuda. Cuénteme así, muy pragmático, ¿cuál sería la diferencia entre cada uno de ellos? Sí, el tema de las inversiones, yo creo que esas son como las dos grandes ramas, ¿verdad? En las que podemos profundizar. Lo que es la renta variable y la renta fija. Entonces, los instrumentos de renta fija es lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, los bonos. ¿Por qué? Porque es un instrumento que tiene ya establecido cuál va a ser el porcentaje de retorno que va a tener el instrumento. Adicionalmente a los bonos, en el mercado de capitales podemos encontrar lo que son las notas estructuradas, ¿verdad? Eso también puede ser un instrumento de renta fija, ¿verdad? Porque también ya está establecido cuál es el monto anual, el porcentaje anual de retorno que va a tener el instrumento. El tema con los instrumentos de renta fija es que hay que tomar en cuenta el tema de la inflación, ¿verdad? Entonces, sí es bueno, los instrumentos de renta fija son muy apropiados para generar un flujo de caja pasivo. Eso es otro digamos que de los objetivos que nosotros buscamos con nuestros clientes o inversionistas, para que puedan generar un flujo de caja pasivo. Eso es porque eso es una de las formas en lo que alcanzamos el objetivo de lo que decía Warren Buffett, ¿verdad? De lograr hacer dinero mientras uno duerme, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso únicamente se logra a través de los instrumentos financieros, ¿verdad? Entonces cuando uno pues ya tiene un ingreso pasivo a través de un instrumento financiero, pues entonces ya uno puede saber de que independientemente de que hoy vaya a trabajar o no, voy a recibir un ingreso, ¿verdad? Uh-huh. El único tema con eso es de que tiene que tener una proporción de mi patrimonio, ¿verdad? No puede ser, no recomendamos que el 100% de mi capital esté invertido en renta fija, porque en el tiempo la inflación va a nivelar, sí, va a deteriorar uh-huh. el retorno, porque a ver, si yo por decirles algo, tengo $100,000 invertidos hoy a una tasa de 10%, entonces voy a recibir $10,000 anuales, ¿verdad? Y eso lo puedo mantener durante 5 años, pero lo que yo puedo, lo que puedo adquirir hoy con $10,000 de flujo de caja pasivo, ¿verdad? En 5 años ya no va a ser lo mismo. Entonces sí tengo que tener una estrategia que me permita que mi capital principal crezca también al ritmo de la inflación, ¿verdad? Para que en los próximos años pueda también hacer una reestructuración en la que pueda el capital que creció pueda pasarlo a algo de renta fija que me genere ese ingreso pasivo, ¿verdad? Entonces sí es una combinación. A través de ustedes puedo entonces buscar opciones para invertir fuera de Guatemala y también dentro de Guatemala. Es correcto. Ok. El tema que más genera inquietud, y por cierto la vía de comunicación 59951111, es en relación a la deuda. ¿Cómo funciona los instrumentos para estructurar deuda de una empresa? Bueno, usualmente lo que hacemos nosotros para estructurar deuda es ver cuál es el uso que tiene los fondos, ¿verdad? ¿Para qué se van a utilizar? ¿Ya? Y en función de eso, pues ya analizamos si lo más adecuado para una empresa usualmente, ¿verdad? O para un giro de negocio es ir a la banca uh-huh. o ir a
otro tipo de formas de financiamiento, ¿verdad? Porque podemos ir a la banca local o podemos ir a la banca internacional también, ¿verdad? Existe la banca multilateral también. Entonces, todo depende de para qué se van a usar los fondos, ¿ya? El giro del negocio que necesita que tiene esa necesidad de financiamiento y para qué se va a usar. Ahora, por ejemplo, si es un giro de negocio que opera aquí en Guatemala y que lo que va a hacer es una expansión de una operación, probablemente lo más fácil sea ir a la banca nacional. Pero obviamente habría que ver cómo está digamos que el balance de esa empresa, pues, ¿verdad? Para los estados financieros, para saber si es apalancable en el sistema financiero local. Pero dependiendo si es un proyecto nuevo, depende de qué va a ser, si va a ser infraestructura, si va a ser alguna inversión de impacto, por ejemplo. Ahora se puede tener acceso a través de nosotros a alguna institución internacional, pues, ¿verdad? Que pueda tener algunas facilidades para poder hacer ese tipo de financiamientos. Excelente. Roberto, imagínese que yo tengo determinado capital y quisiera, no sé, depositarlo en una cuenta a plazo fijo o algún certificado de depósito, pensando en mis hijos, porque usted mencionaba, ¿verdad? Nuestra cultura siempre está pensando en ese legado familiar. Y estamos muy casados con la idea de un certificado de depósito, de una cuenta de ahorro localmente, y usted ya nos dio un par de números, decir, la cuenta de ahorro no me va a dar más de un 2%. ¿Cuál sería el instrumento tal vez más atractivo en cuanto a retorno de mi inversión o de crecimiento de mi patrimonio, pero de pronto el más riesgoso también? Sí. A ver, pienso que, había mencionado de que nosotros lo que hacemos es tratar de diversificar el riesgo de nuestros inversionistas, ¿verdad? Porque de esa manera cumplimos el objetivo de no tener todos los huevos en la misma canasta. Eso suena bien lógico, ahora bien sencillo, pero no siempre se logra. Muchas veces, pues, lo tenemos todo, por decirles algo. Conozco muchísimas personas que con sus excedentes van y compran un apartamento o una casa, ¿verdad? Y van y de repente ya tienen 5 o 6 apartamentos, ¿verdad? Si les va bien, ¿verdad? Pero eso se vuelve un negocio operativo. Ya requiere tiempo, requiere estar cobrando, requiere mantenimientos, dar atención a sus inquilinos, ponerlo a que se alquile, ¿verdad? Que se rente, porque muchas veces hay etapas en las que no está rentado, entonces no está generando nada. Pues bueno, nosotros lo que buscamos es la diversificación. Entonces eso puede significar que le asesoremos a un cliente que puede colocar parte de su capital en algún instrumento local y parte de su capital en un instrumento en el extranjero. En el extranjero lo que nos da como diversificación es que se pueden trabajar con instituciones muchísimo más grandes que las instituciones que hay a nivel local. Y aparte de todo, pues también ese riesgo jurisdiccional de que los emisores de esos títulos están registrados en jurisdicciones mucho más grandes, mucho más serias. Exacto. Entonces eso da más certeza. Ese es uno. Ahora, y después el tema del tipo del instrumento. Entonces, en relación al riesgo, ¿verdad? Lo que le podría decir es de que digamos que lo más riesgoso puede ser, por ejemplo, invertir en una acción, porque como ahí no tenemos certeza de cuál va a ser el retorno, puede ser de que si de repente tiene una baja del mercado de capitales, ¿verdad? Entonces el valor de mis acciones caiga y tenga una pérdida no realizada en un periodo de tiempo. Entonces eso tiene que ver con el perfil de riesgo del inversionista. Tenemos que nosotros pues le explicamos muy bien al inversionista que su inversión es de mediano a largo plazo, ¿verdad? Que no, el hecho de que el mercado haya caído no significa que haya perdido, sino que simplemente lo que tiene que hacer es sentarse ahí, ¿verdad? Y esperar cómo se recuperan sus acciones. Eso es un tema de riesgo que puede suceder, ¿verdad? Otra cuestión, otro instrumento que puede tener un poquito de riesgo son las notas estructuradas, ¿verdad? Precisamente porque aunque la tasa de retorno es fija, pero sí se puede ver afectada por la fluctuación del precio de los subyacentes, ¿verdad? Entonces, eso por ahí puede haber algún tipo de riesgo en el vencimiento de los títulos.
Y acá localmente yo le diría que sí trabajamos con instrumentos que son menos riesgosos. O sea, por decirles algo, si nosotros le ofrecimos algún tipo de inversión a un cliente que va a hacer un proyecto de desarrollo inmobiliario, en el peor de los casos es de que el desarrollo pues no vendió todas las unidades, ¿verdad? Uh-huh. en el plazo que lo tenía estipulado. Ese es el mayor riesgo porque los proyectos usualmente se financian también con parte de deuda. Entonces, para que los bancos den el crédito de esos proyectos, hay una precalificación tremenda. Tienen analizado todo. Claro. Entonces, es muy difícil que un proyecto no se lleve a cabo. Claro. Para empezar, para que exista un desembolso, yo les diría que dependiendo del banco, ¿verdad? Pero por lo menos el 40% del proyecto ya tiene que estar vendido antes de poner una piocha en la tierra. O sea, ya tiene que ser por lo menos 40% vendido. Entonces, sí, la probabilidad tiene que... No sabría ni decirles qué podría pasar para que un proyecto que ya tiene aprobado el financiamiento del banco, ¿verdad? no se lleve a cabo. Entonces, si se va a llevar a cabo, si la edificación se va a llevar a cabo, las casas se van a llevar a cabo, el proyecto se va a llevar a cabo, o sea, el peor de los riesgos es de que no se venda en el tiempo que se estableció y que, digamos que entonces ya el retorno no lo reciba yo en el tiempo que también lo había establecido. Entonces eso me modifica, digamos que mi tasa interna de retorno, pues, ¿verdad? Pero no voy a perder yo mi principal, pues, ¿verdad? Perfecto. O de que me quedó, ¿cómo se llama? Me quedó, digamos que una garantía, ¿verdad? O sea, una propiedad uh-huh. como retorno, pues, una casa, un apartamento, metros cuadrados de construcción. Claro. Roberto, muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos si la audiencia quisiera saber más de usted. ¿Tienen página web, redes sociales? ¿Cómo los pueden encontrar? Sí, muchísimas gracias. Nuestra página web es www.tufinancial.com. Nuestro correo electrónico es info@tufinancial.com. Creo que es la forma más fácil de accesarnos. Por ahí nos pueden escribir, nos pueden buscar y pues con mucho gusto. Buenísimo, gracias. Anel, ¿qué le parece si dejamos? Así es. ¿Qué le parece si dejamos que Roberto nos deje con una frase, algún consejo que usted le quiera dejar a la audiencia? Y bueno, pasamos al siguiente segmento. Así es. Me puse a pensar. Bueno, sí, miren, yo siempre he dicho que algo que aprendí en la universidad fue que el ahorro es la base del capital y el capital es la base de la inversión, ¿verdad? Entonces, con lo que empezamos, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento ideal para empezar a ahorrar? Y eso es lo más pronto posible, porque eso nos va a permitir llegar a tener acumular un capital que me puede servir para hacer alguna inversión, y a través de las inversiones es que podemos llegar a tener una libertad financiera, ¿verdad? Entonces, es lo que dice Kiyosaki, ¿verdad? Que al final uno se quiere colocar al lado del inversionista, pues, ¿verdad? Entonces eso pienso yo que es lo más importante, ahorrar para poder invertir eventualmente. Buenísimo, muchas gracias, Roberto. Ok, muchísimas gracias, Ginny. Muchísimo gusto. Y qué gusto. Y hacemos entonces un corte y regresamos en un momento. Ok. Fresh es algo en buen estado, mientras que una idea fresca puede significar una idea nueva u original. Ilumina FM, Fresh Sounds. Behind the Song. Holby es un nativo de Brunswick, Georgia, de 24 años. Pasó de abandonar la universidad y limpiar baños a convertirse en el último artista emergente de hip hop. Su música se ha convertido rápidamente en su tarjeta de presentación. Al apreciarla plenamente, conocemos quién es Holby como persona. Su asombro y reverencia por su creador motivan su deseo de reflejar la belleza de Cristo a través de su original sonido y creativas letras. Los sonidos más fresh de Holby los encuentras en Ilumina FM. Te saluda Juliana Cartagena. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM.
Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. La comunicación es un superpoder que puede ser entrenado y los mejores comunicadores saben distinguir y emplear los 3 tipos de conversaciones que existen para conectar con las personas. En este nuevo libro aprenderás por qué hay gente capaz de hacerse oír y de escuchar a los demás con tanta claridad y podrás ser uno de ellos. Supercomunicadores. Cómo desbloquear el lenguaje secreto de la conexión por Charles Duhigg. Gracias a Dios, hoy es lunes, bienvenidos a Tendencias. Este es nuestro tercer segmento, lunes 29 de julio, programa número 737 y es la parte 3 del libro Tendencia Supercomunicadores. Yo les comentaba que salió a la venta en este año, en febrero, en inglés. Yo supuse que el libro iba a tardar mucho en traducirse al español, sin embargo salió traducido ya al español y hasta en audio está en Audible. Si usted tiene la suscripción de Audible, está disponible también para escucharlo. Y es un libro extraordinario, a mí me ha gustado muchísimo y me acompaña en este recorrido mi amigo Edgar Mauricio Gramajo. ¿Estás por acá con nosotros? Aquí estoy, mi querido Aner. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué Muy gusto bien. saludarte y qué gusto saludar también a nuestros queridos amigos fieles oyentes de este programa de Tendencias. Muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes y poder participar y compartir nuestros pensamientos acerca de este libro de supercomunicadores. Y en efecto, Aner, el libro está ya en español, muy buena temática en español, bastante contenido y bueno, listo para compartir hoy acerca del capítulo número 3 del libro. Así es. No sé si está con nosotros Luis Fernando acá con nosotros. Si está, no, estamos bien. Entonces, esta parte del libro habla acerca de cómo entender el cómo nos sentimos, ¿verdad? En inglés se llama The How Do We Feel, cómo me siento, cómo nos sentimos en esa conversación. Y hace una anotación de que es este tipo de conversación lo que importa, y estos siguientes capítulos que vamos a estar conversando con Edgar, especialmente este y la siguiente semana, tiene que ver acerca de las emociones, de escuchar, ¿verdad? Porque tenemos que entender y discernir lo que la otra persona está tratando de comunicarnos y tratar de ser vulnerables y también de escuchar vulnerabilidades y escuchar lo que no se dice, ¿verdad? Y esto es muy importante porque así podemos discernir correctamente lo que la otra persona está diciendo. Entonces, capítulo 3, ¿qué te llama la atención en este inicio del capítulo 3, Edgar? Bueno, hiciste una buena introducción a este capítulo, Aner, y interesante porque Charles Duhigg habla mucho acerca de las emociones en esta parte de cómo nos sentimos. Y yo quisiera comenzar haciéndole una pregunta a la audiencia. ¿Cuándo fue la última vez de repente que usted lloró delante de una persona? ¿Se recordará cuándo fue esa última vez que lloró delante de alguna persona? No es necesario que respondamos ahorita, ¿cierto, Banner? Sí. Pero son el tipo de preguntas que el autor irrumpe, digamos, en este contexto de poder conectar con los demás. Y pienso que este capítulo se centra mucho en la parte de vulnerabilidad, es decir, lleva una conexión, un link entre por qué es interesante ser vulnerable para poder conectar con las personas, pero también lograr discernir hasta cierto punto cuándo es bueno ser vulnerable o no, porque a veces la vulnerabilidad se puede tornar en algo no necesariamente positivo. Y ahorita justamente que tuviste al invitado anterior, a Roberto Torres, este capítulo justo cuenta la historia de algunos gestores de fondo de cobertura, ¿verdad? Todos estos temas de inversión, personas de la banca y que les gusta hacer frío con los números. Charles Duhigg nos va a comentar a lo largo del capítulo cómo es que estas personas que aparentemente son frías con los números también tienen sentimientos, ¿verdad? También hay emociones y cómo ellos al final logran conectar.
Pero entrando en materia de este capítulo que en español se titula La cura de la escucha, la pregunta central, y si recuerdan, queridos amigos, hemos venido viendo, digamos, 3 áreas importantes de una conversación, y la primera era de qué va esto, una conversación, de qué se trata, lo que estamos hablando, y hoy vamos a conversar más a profundidad de cómo nos sentimos. Y el autor menciona en una parte qué tan enfocados o interesados o curiosos debemos estar en las conversaciones que tenemos con los demás, sobre todo cuando se llega a un momento en las pláticas donde nosotros vemos que se está tornando emocional la plática, ¿verdad? Y el autor dice, de repente usted está hablando con un amigo y usted oye que él suspira tristemente cuando habla de su trabajo o su familia. Entonces viene un punto crítico ahí para usted, que es un súper comunicador, y la pregunta es, ¿usted va a dejar pasar ese suspiro o ese comentario sin pedir que le cuente un poquito más si algo está pasando? ¿O vamos a entrar en ese diálogo de sentimientos y también nosotros vamos a responder emocionalmente? Qué difícil, ¿no? Darnos cuenta de esos pequeños detalles, pero ahí es donde dice el autor que nosotros comenzamos a convertirnos en buenos comunicadores cuando detectamos esos pequeños signos emocionales, Sanef. Así es, y uno de los elementos que a mí me generó más inquietud y que lo fui a investigar después fue un experimento donde se sentaba a platicar a 2 personas desconocidas y se hacen 36 preguntas que luego quedan enganchadas las personas y luego pues generan una amistad y personas totalmente desconocidas, y esto dio paso a una metodología que se le llamó el procedimiento de amigos rápidos, ¿verdad? En inglés se llama Fast Friends Procedure, y que muchos sociólogos o analistas del comportamiento y psiquiatras y demás estuvieron dando después seguimiento a este concepto. 36 preguntas que empiezan con temas muy, digamos, le pongo la número 1, por ejemplo. Suponiendo que pudiera elegir a cualquier persona del mundo, ¿a quién le gustaría invitar a cenar? Y número 2, ¿le gustaría ser famoso? ¿En qué sentido le gustaría ser famoso? Número 3, ¿alguna vez practicas lo que vas a decir antes de llamar por teléfono? Porque imagínate que estás haciendo esta conversación con otra persona que no conoces. Yo lo intenté en estos días después de que leí esto y ha sido genial, ustedes. Es una forma, en español se llama, bueno, híjoles, ¿cómo se llamará? En español voy a buscar la manera, porque le tratan de las 36 preguntas para enamorar, creo que le llaman, o para hacer amigos. Yo en el libro lo encontré, perdón que te interrumpas, decía las 36 preguntas que llevan al amor. Que llevan al amor. Eso es como el... Yo lo googleé concepto. De diferentes maneras, pero me dio estas respuestas. Yo las apunté, estoy tratando de memorizarlas para llevar una conversación. Si pudieras vivir hasta los 90 años de edad, conservando durante los últimos 60 años la mente o el cuerpo de una persona de 30 años, ¿qué preferirías? ¿Verdad? La mente o el cuerpo. Tienes una corazonada secreta de la forma en que vas a morir. Y tú preguntarás, pero este tipo de preguntas, ¿a qué te lleva? Vieras que es interesante porque te hacen revelar cosas dentro de tu corazón que a lo mejor ni siquiera tú sabías. Era entre las conversaciones, alguien me mencionó una persona que es podcastero, ¿verdad? Que genera muchos podcasts. Yo me encantaría estar con él. Me mencionaron profesionales atletas, ¿no? ¿Y por qué? Porque me interesaría entender cuál ha sido su dinámica hasta llegar hasta ahí. Nadal o Carlitos Alcaraz. Ha sido interesante el tipo de respuesta y vas haciendo preguntas cada vez más profundas, ¿verdad? ¿Qué significa la amistad para ti? ¿Qué papel desempeña en tu vida el amor? Y hasta preguntas dice, completa esta frase: quisiera tener a alguien con quien compartir, ¿qué cosa? Y bueno, y así continúan las preguntas, justamente con la número 30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con otra persona? ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste a solas? Lo interesante es que vas abriendo tu forma de preguntar y revelando emociones. Y entonces aquí te hace también una
recomendación el libro. Dice, en lugar de preguntar, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, Edgar? Y la pregunta indicada sería, ¿qué te gusta del lugar donde vives, de tu vecindario, del lugar donde vives? En lugar de preguntar la típica pregunta, ¿dónde trabajas? Entonces, ¿cuál es la cosa más interesante o favorita en tu trabajo? En lugar de preguntarle, ¿dónde fuiste a la universidad? La pregunta es, ¿qué fue lo que más disfrutaste de estar en la universidad? Lo que está diciendo es, cambian las preguntas para revelar más emociones, Edgar. Fíjate que una vez que, y lo dijiste vos ahorita que lo probaste, ¿no? Con un par de personas nuevas, fíjate que el fin de semana tuve la oportunidad de estar en algunas actividades en el colegio de mi hijo. Me tocó compartir con algunos papás con los cuales no tenía, la verdad, el gusto de conversar, y puse a prueba justamente esta teoría de hacer preguntas que conectaran un poquito más con las emociones. Yo lo enfoqué mucho en la parte laboral con ellos o a lo que se dedicaban, y preguntas tan simples, pero mire, ¿y qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Y por qué es que le gusta tanto eso? Y mire, ¿y por qué no se cansa de viajar, verdad? ¿Por qué le gusta viajar tanto? Y entonces la gente habla y habla un montón. Y te digo particularmente, y de repente si en nuestra audiencia hay padres de familia también que en algún momento han pasado esta situación, que le preguntan a sus hijos, ¿y cómo te fue en el colegio? Y la típica respuesta es, bien. O mal, ¿verdad? No entra uno mucho en detalle. Yo recuerdo que me tocaba mucho ese tipo de conversación con mi hijo, hasta que descubrí un truco ahí justamente de conectar con las emociones y que tratara de hablar más. Y entonces yo no le pregunto a él cómo le fue, sino digo, mira, ¿qué fue lo que más te gustó del día? ¿O qué fue lo que menos te gustó? ¿Qué fue lo más difícil que encontraste hoy en el día? ¿Verdad? Mira, que no te gustó, con quién platicaste hoy, de qué platicaron, y entonces vienen y se sueltan y empiezan a comentarte y te hablan y te dicen de repente hasta de más, ¿no? Cuando estás platicando, pero es una forma muy curiosa de conectar con las personas. Y te cuento también que por mi relación laboral que tengo, he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas fuera de Guatemala, y en un curso una vez me tocó platicar con una persona de Italia que no teníamos mucho en común, más que éramos financieros y platicábamos de temas financieros, pero yo le hice una pregunta, íbamos de regreso de la cena al hotel, ¿verdad? Que era un viaje como de 1 hora de vuelta. Y yo le digo a ella, mira, cuéntame un poco cómo está la situación en Italia, qué retos tienes en tu oficina. No, hombre, pero ¿para qué le pregunté eso? Literalmente se fue contándome la hora entera, todos los retos que tenía, la parte emocional, lo difícil de trabajar con la gente, con los proveedores, con los clientes. Y a veces eso es lo que necesita la gente. En alguna parte del libro también, creo que en el capítulo anterior hablaba de que las personas a veces no saben lo que quieren decir. Entonces necesitan a un buen super comunicador que logre sacarle las cosas, digamos, que ellos tienen en la cabeza, y que ayuda mucho a través de hacer estas preguntas de vulnerabilidad. No es fácil, y aquí quisiera tomarme el tiempo de leerles un pequeño párrafo del libro que habla acerca de esta parte de la vulnerabilidad, y dice así: si reconocemos la vulnerabilidad de otra persona y nos volvemos vulnerables a nuestra vez, construimos confianza, comprensión y conexión. Si elegimos abrazar la conversación de cómo nos sentimos, estamos aprovechando un proceso, fíjense bien, neuroquímico que impulsa nuestras relaciones más importantes. Cómo nos sentimos es esencial porque revela lo que está ocurriendo en nuestra mente y abre un camino a la conexión. Entonces, pareciera simple a veces solo preguntar cómo te fue hoy, pero justo estas preguntas que también hacía Aner, de repente en lugar de dónde vives es porque te gusta donde estás viviendo, ¿verdad? O a qué instituto fuiste a estudiar, pudiera cambiarse de qué aconsejarías a un estudiante de un instituto. Y de repente ahí podemos encontrar frases o comentarios de otras personas que nos muestren emocionalmente hablando qué es lo que les importa. Así es, entonces en lugar de preguntar, ¿tienes algún hobby? Ah, sí, me gusta el fútbol, ¿sí? Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué sería?
Ahí la otra persona le puede decir, bueno, la verdad es que me gustaría aprender a escalar un risco. ¿Y por qué te gustaría hacer eso? No sé, de niño siempre pensé en... Y entonces eso genera más conversación y como bien decía Edgar, es un proceso, el libro señala con una gráfica, ¿verdad? Que haciendo preguntas y mostrándonos nosotros vulnerables y haciendo preguntas que demuestren un poquito de más vulnerabilidad, hace que haya como un contagio emocional y luego se genere una conexión. Una vez más, haz las preguntas correctas, tú también participas siendo vulnerable en algo y eso va a generar un contagio en emociones y luego te conectas con esa persona. Y todo, para mí esto ha sido un aprendizaje bien interesante en que parte de las preguntas que nosotros hagamos y eso genera un flow, un flujo, ¿verdad? Que permite que los dos nos sintamos cómodos en una situación y hay una reciprocidad, ¿verdad? Cuando tú compartes información personal, alguna experiencia, alguna preferencia, alguna creencia, entonces haces que la otra persona también se muestre vulnerable y se genera así como una pequeña danza de reciprocidad donde tú dices algo y la otra persona también te revela algo y yo creo que esa es parte de lo interesante de entendernos con nuestras emociones porque se genera un ir y venir genuino, Edgar. Sí, y justo ese flow del que tú hablas, hay una pequeña gráfica aquí dentro del capítulo 3 que lo describe bien. Cuando uno es vulnerable, uno, dice el autor, ¿verdad? Uno es vulnerable, provoca un contagio emocional. Cuando uno provoca el contagio emocional, suscita conexión. Cuando uno conecta con las personas, impulsa a hacer preguntas y estas preguntas a su vez crea vulnerabilidad. Entonces, como un círculo ahí virtuoso, diríamos de cierto modo. Y fíjate, Aner, esa parte que leíste ahorita, que mencionaste ahorita de último, de la reciprocidad, es importante, decía el autor, porque si usted solo ve de repente a las personas siendo emocional y usted no comparte algo también desde su punto de vista emocional, ahí no va a generar conexión. Cierto, va a conocer usted a la otra persona, pero no necesariamente va a generar conexión. Y aquí quisiera entonces comentarles acerca del ejercicio que corrieron justamente con estos inversionistas, con quienes que será un coach que ve todos esos tipos de comunicación, te tengo apuntado aquí solo de apellido Epley, quiso correr con estos inversionistas, pero la historia de él es bien interesante porque él dice que de adolescente sus papás le daban el vehículo para ir a fiestas y todo, y un par de veces la policía lo paró por andar en exceso de velocidad y también por ir ebrio, pero tuvo la suerte de que las 2 veces que lo pararon, los policías tuvieron compasión de él y lo dejaron ir, ¿no? Entonces los papás, como ya cansados de ver esta actitud, lo mandaron con una psicóloga y dice que lejos que la psicóloga le diera un sermón, le empezó a hacer este tipo de preguntas de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado si atropellas a alguien? ¿Y qué hubiera pasado si en el peor de los casos matas a alguien? Y te has puesto a pensar, ¿por qué haces lo que haces? Entonces dice que él, esas preguntas en lugar de un sermón le hicieron cambiar su vida, se volvió un mejor estudiante, fue a la universidad, sacó un doctorado y luego entendió por qué es que sus papás tenían, digamos, toda esta preocupación por él. Pasados los años en un congreso de estos corredores de bolsa o inversionistas que estaban, él quiso poner en práctica este concepto de hacer preguntas vulnerables. Entonces lo que él hizo primero, antes de entrar en materia, y utilizó estas 36 preguntas que Aner nos compartió, él pasa una encuesta y dice, bueno, vamos a hacer este ejercicio y quisiera conocer pues cuál es la expectativa de todos ustedes, y ellos empiezan a responder la encuesta, dicen, no, qué pérdida de tiempo, a mí no me va a generar nada, no sé ni por qué estamos haciendo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los colocan en parejas, a todos estos corredores de bolsa los colocan en parejas y les pasan un cierto número de preguntas, justamente preguntas de vulnerabilidad, ¿no? Entonces viene este coach Epley y les dice, bueno, tienen tanto tiempo para conversar y platicar estas preguntas, y empiezan a hacerlos todos, ¿no?
Cuando llegó el tiempo, él dice, bueno, necesitamos parar, y dice que nadie le hizo caso, ¿verdad? Todos seguían platicando, y cuando él se dio cuenta, vio gente que estaba riéndose, vio gente que estaba llorando, vio gente que se estaba abrazando, inclusive entre este tipo de personas. Así casi que 20 minutos después dice que logró parar el experimento. Y luego volvió a correr la encuesta diciendo, bueno, ¿qué pasó ahora que ya vieron cómo fue este ejercicio? Y mucha gente mencionaba que había sido inclusive la mejor charla que habían tenido en años, que no se imaginaban el poder que había detrás de lograr conectar con una persona. Entonces, el autor nos dice, mire, si usted se vuelve una persona muy práctica al hacer este tipo de preguntas durante las conversaciones, y en especial estas preguntas que son vulnerables, lo que va a pasar es que de repente usted se va a volver popular entre sus colegas y probablemente va a ser visto muchas veces como líder. Va a tener una capacidad de influencia social más grande y probablemente la gente va a acudir con usted en busca de amistad y consejo. ¿Por qué? Porque usted sabe hacer las preguntas adecuadas, esas preguntas emocionales que le ayudan a conectar. Pero yo pienso acá, Aner y queridos amigos, que la parte central de esto es la reciprocidad. Si alguien, por ejemplo, le habla de lo difícil de su trabajo y la familia, usted no puede quedarse callado y decir, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que te está no, usted también comparta algo probablemente de emoción, de familia, de amigos, que le hagan conectar con estas personas. Así es, hermosa forma de concluir este capítulo. Y aquí el tipo de preguntas que vale la pena hacer, pregúntele a otras personas acerca de lo que cree, de sus creencias, ¿no? De sus valores. Pregúntales acerca de sus experiencias y pregúntales esos momentos que marcaron un cambio en sus vidas. Lógicamente, cuando uno se casa marca un cambio, o cuando uno es padre se marca un cambio, pero cuando inicia un trabajo, o inicia un emprendimiento, o cuando tiene una experiencia nueva, marca un cambio. Vas a ver la forma como cambia el rostro de la persona. Pregúntale cómo se siente en lugar de simple información, ¿verdad? Porque ese tema de ¿por dónde vives? Pues en la zona 2. ¿Y por dónde? Por tal. Pero cambia su rostro cuando le dices, ¿qué te gusta del lugar donde vives? Pues me encanta de que tengo cerca A, B, C, D. Entonces lo que está recomendando el autor es reenfoquemos el tipo de preguntas, vayamos un poquito más profundo, demos preguntas como de seguimiento a eso que nos están respondiendo y muéstrale a esas personas tus vulnerabilidades, revela algo acerca de ti. Ya leímos en un libro anterior de Brené Brown, Dare to Lead, que mencionamos, vulnerabilidad no es contarlo todo a todo mundo, no, tengamos cuidado, pero revela algo acerca de ti mismo y va a ser menos incómodo de lo que imaginas. Va a ser más fascinante de lo que crees porque te va a llevar a un momento de verdadera conexión. Entonces, trata de encontrar ese lenguaje de las emociones, expresar tus sentimientos a través de tus palabras, de tu cuerpo, de inflexiones de vocales, de tu forma de ver, de las risas, que por cierto hay un tema aquí que cuando tú te ríes, o sea, la otra persona se ríe y tú te ríes, te conectas. Por supuesto es una risa no fingida, ¿no? Pero cuando esta persona se ríe y tú también sonríes, conectas emocionalmente con esa persona. Entonces, esto te va a llevar a una conexión más profunda. La otra semana va a estar muy bonito porque hablaremos de Big Bang Theory. ¿Viste esa serie, Edgar? Sí, vi muchos de esos capítulos. Seguro está interesante el capítulo. Sí, es un capítulo que habla acerca de una serie de televisión, ¿verdad? Si no la ha tenido oportunidad de ver, cómo tiene 12 temporadas. Empezó en el 2007 y se volvió la serie de televisión cómica más relevante de toda la historia porque es más que Friends, tiene más temporadas y episodios que Friends. Es impresionante y cómo gente nerda, ¿verdad? Que no transmite emociones, en la prueba piloto no lograban que se las aprobaran, porque como los nerdos no transmiten emociones, y cómo fueron poniendo otros personajes como Penny para transmitir más emociones. Va a estar interesante, así de que no se lo pierda. Mientras tanto, Edgar, gracias por habernos acompañado. Está interesante este libro, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo, Ana. La verdad que muy, muy buena lección. Me ha encantado, te soy bien honesto, todo este tema de comunicación, vulnerabilidad. Los libros que hemos ido leyendo estos últimos meses han estado, es como estarnos formando un rompecabezas de nosotros mismos, ¿sabes? Formando partes que nos pueden ayudar a ser mejor. Así que muy contento de estar acá y pues bueno, desearles a todos un buen cierre del mes de julio que acabamos esta semana. Muchos éxitos con ventas, con cierres financieros, con trabajos de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Así es, Rodrigo García en los controles, a Juliana que también nos ayuda con todas estas introducciones, y Juliana Cartagena, gracias también por el favor de su ayuda, a Ginny Castillo que estuvo con nosotros en la entrevista, a Edgar Gramajo en este último segmento, Yulisa que también nos ayuda en el segundo segmento, Yulisa Sánchez en el primer segmento en la cápsula de contenido para crecer empresarialmente, y también a Laura Castillo y Roderico Tolico que nos ayudaron también el día de hoy con los contenidos. Gracias por habernos acompañado, amigo oyente, y lo esperamos el próximo lunes, que esta semana sea extraordinaria. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. ¿Tu fe se limita a creer o tus obras dan testimonio de tu fe? Una fe light solo te entretiene. Una fe real te acerca a Dios. Pasa de lo light a lo real. Ilumina FM. 19 horas, 1 minuto.